El pueblo en el que crecí era bastante rural, por decirlo suavemente. Nada más que granjas, cultivos, iglesias abandonadas y casas feas y deterioradas. Todos a nuestro alrededor eran bastante pobres. Los impuestos de propiedad eran como $1000 al año, si acaso. Con eso venía un montón de personajes sospechosos. Incluso nuestro vecino era extraño, agradable pero extraño. Nosotros tampoco éramos ricos, pero las cosas al menos mejoraron un poco para mi familia cuando mis hermanos y yo fuimos lo suficientemente mayores para trabajar. Cuando esta aplicación Adornar aún existía, hace muchos años, coincidí con una chica llamada Kelly, a quien empecé a ver durante un tiempo. Coincidimos a finales del verano y nos seguimos viendo hasta septiembre. Ya era principios de octubre. Kelly y yo estábamos buscando una cita económica para ir, en realidad no había mucho que hacer por allí. Hicimos senderismo, exploramos y comimos fuera, pero no mucho más que eso. Entonces, un día decidimos tomar una nueva ruta en el coche, en algún lugar donde ninguno de los dos había estado, solo para encontrar algo nuevo. Encontramos un pequeño restaurante en un estacionamiento aleatorio al lado de la carretera. Tenía asientos al aire libre, así que decidimos entrar. Era un día cálido y nublado cuando llegamos y nos sentamos en una mesa afuera del restaurante. Estuvimos allí durante 45 minutos a una hora y cuando salimos, el ambiente se volvió notablemente neblinoso. Continuamos por esta ruta que nunca habíamos tomado antes, una carretera realmente desolada con campos abiertos y tierras de cultivo a ambos lados, con ocasionales parches de árboles y bosques. Luego pasamos algo diferente, era un letrero para una plantación de calabazas, pero era un letrero bastante rudimentario. No era un gran letrero ni nada por el estilo, era un letrero de madera que decía recogida de calabazas en esta dirección con una flecha que señalaba a la derecha. Justo detrás del letrero había un camino de tierra que cruzaba el campo y, a través de la niebla, vimos una casa a la que conducía el camino. Fue una decisión espontánea y ambos acordamos que queríamos echar un vistazo, porque ¿por qué no? Salimos de la carretera y bajamos por el camino de tierra y pasamos junto a la casa hacia esta zona trasera cubierta por árboles en dos direcciones, el lado izquierdo y la parte trasera, entre la casa y los bosques. Y allí, oculto entre la casa y los árboles, encontramos un gran campo de calabazas. Era una auténtica plantación de calabazas. Vimos al menos 200 calabazas esparcidas por todas partes, y eso era solo lo que la niebla nos permitía ver. Estacionamos junto a una vieja camioneta en mal estado, el único otro vehículo visible en la propiedad. Notamos a una pareja mayor sentada en el porche trasero de la casa mientras salíamos. Ambos se levantaron y nos saludaron. Les dije que estábamos allí para recoger calabazas, y la anciana sonrió y dijo, «Bienvenidos, tomen las que quieran». Le pregunté cuánto costaría una calabaza, y la anciana dijo, «Es gratis». Nos sorprendió. La niebla actuaba como una especie de barrera, por lo que no podíamos ver claramente a los dos. Era un poco espeluznante, pero aún podía decir que el anciano estaba sonriendo a Kelly. Su sonrisa era bastante desdentada y un poco desagradable. Ambos agradecimos y comenzamos a caminar hacia el campo de calabazas. Muchas de las calabazas eran pequeñas o estaban deterioradas y no eran muy atractivas. El suelo también estaba un poco húmedo debido a la niebla, supongo, y algunas calabazas se sentían mojadas y embarradas. Era difícil encontrar una que realmente estuviera en buen estado, pero finalmente encontramos una. Cogí una calabaza grande y saludable, era pesada. Llevé la calabaza de vuelta al porche trasero donde la pareja mayor estaba antes, pero ya no estaban allí. Le pregunté a Kelly si deberíamos irnos, y ella dijo que probablemente sí, porque realmente sentía que teníamos permiso para llevarnos las calabazas, ya que les habíamos agradecido y habían dejado claro que eran gratis. Así que volvimos al coche y comencé a hacer un giro de 3 puntos en el camino de tierra para irnos cuando escuchamos a alguien gritando afuera. Ambos nos asustamos y nos volvimos para mirar la casa, donde vimos a un hombre de mediana edad con una gorra que gritaba, «¡Alto!».
Bajé la ventana y él metió la cara por la ventana y gritó, ¿qué diablos están haciendo? Voy a llamar al 911. Le pregunté, ¿qué hicimos? Y él dijo, devuelvan esa calabaza ahora mismo. Callie y yo, ambos tratando de explicar al mismo tiempo, intentamos explicar al hombre que la pareja mayor nos dijo que tomáramos lo que quisiéramos. Supuse que eran sus padres. El hombre dijo, ¿qué pareja mayor? ¿De qué están hablando? Le respondí, ¿tus padres también están aquí? Él dijo, no tengo padres. Kelly y yo, igualmente confundidos, nos miramos. Le dije, Señor, había una pareja mayor sentada en tu porche trasero hace 10 minutos, y nos dijeron que tomáramos lo que quisiéramos. El hombre dijo, no hay ninguna pareja mayor aquí. Nos preguntó dónde estaba la calabaza. Le dije que estaba en la parte trasera. Abrí la puerta y él agarró la calabaza y nos dijo que si volvíamos alguna vez, nos dispararía. Luego escupió al suelo y volvió a su casa. Salí de allí y ambos estábamos tan confundidos como podíamos estar. Consideramos la posibilidad de que fuera una broma, pero eso sería una broma muy retorcida. Hice una broma diciendo, ¿y si eran fantasmas? Y Callie dijo, deja de hablar, claramente asustada. Pero luego yo también sentí escalofríos al pensar en lo que acababa de decir. Hubo silencio en el coche durante unos segundos, y sé que ambos reflexionamos sobre esa idea. Por curiosidad, un día mis dos hermanos fueron a esa plantación de calabazas para recoger calabazas. Compraron una calabaza al hombre que vimos y le hicieron algunas preguntas sobre la granja y si vivía allí con alguien. El hombre dijo que vivía solo. Esto fue desconcertante escuchar. Verdaderamente, hasta el día de hoy, no tiene ningún sentido. ¿Podría el hombre haber mentido sobre la pareja mayor? No lo sé, posiblemente, pero ¿por qué? La pregunta más aterradora es si no estaba mintiendo y realmente vive solo. Entonces, ¿quiénes eran esas personas? Era a finales de octubre cuando me desperté y uno de mis mejores amigos, Connor, me llamó para preguntarme si quería ir a su casa más tarde. Era un sábado por la tarde y estaba en la escuela secundaria en ese momento, así que pasaba la mayoría de mis fines de semana con amigos. Los padres de Connor estaban fuera de la ciudad ese fin de semana y él estaba solo en casa con una de sus hermanas mayores, a la que simplemente llamaré Chantel. Supuestamente, ella estaba cuidando de él durante todo el fin de semana. Con esa información, sabía que simplemente me estaba invitando para que fuera a una fiesta en su casa. En ese momento, no tenía ninguna responsabilidad laboral de la que preocuparme, así que acepté la idea y me dirigí a su casa. Cuando llegué a su casa, jugamos a Call of Duty en el sofá de la sala de estar durante algunas horas, hablando sobre la escuela, deportes, chicas y cualquier otra cosa que nos importaba en ese momento. Finalmente, mencionó la idea de ir a una fiesta de Halloween en su vecindario a la que iban un montón de compañeros de nuestra escuela secundaria. Al principio, dudé un poco, pero después de algo de persuasión, acepté. No es que sea introvertido ni nada por el estilo, simplemente no tenía muchas ganas de ir de fiesta esa noche. Sin embargo, Connor estaba ansioso por ir, así que tratando de ser un buen amigo, acepté. Le pregunté sobre conseguir algún tipo de disfraz y tenía 2 camisetas de seguridad que podríamos usar como lo mínimo necesario para un disfraz de Halloween. Continuamos jugando a la Xbox durante unas horas más hasta que llegó la hora. Connor subió corriendo a la habitación de Chantel y le dijo que nos íbamos, como si le importara. Luego nos pusimos las camisetas y nos dirigimos a la fiesta después de una corta caminata de 5 minutos. Llegamos a una casa decorada para Halloween y desde afuera ya se escuchaba la música a todo volumen. Entramos y nos encontramos con la música atronadora que habíamos escuchado desde fuera. El lugar estaba lleno de alrededor de 70 chicos de la escuela secundaria bailando y hablando en grupos por toda la casa. Era una fiesta típica de la escuela secundaria.
Unos minutos después, ya había perdido de vista a Connor, ya que fui arrastrado por Leno, uno de mis compañeros de equipo de béisbol a quien apenas había visto ese año. Me hizo sentarme en un sofá en un círculo con algunos de mis otros amigos y compañeros de equipo. Estuvimos hablando durante un par de horas, riendo por tonterías que surgían en la conversación y participando en actividades típicas de las fiestas. A esa altura de la noche, me sentía cansado y un poco mareado. Sabía que era hora de volver a casa y descansar. Busqué a Connor en la fiesta y lo encontré coqueteando con una chica en la cocina. Al interrumpir accidentalmente su conversación, le pregunté si podía regresar a su casa y dormir. Él estuvo de acuerdo y dijo que se quedaría un poco más, pero la chica con la que estaba hablando le pidió que fuera a buscar algunas bebidas en el sótano. Acepté hacerlo después de darme cuenta de que había interrumpido su conversación y era lo menos que podía hacer. No me llevó mucho tiempo encontrar el sótano. Abrí la puerta y bajé las escaleras oscuras. Tropecé en los últimos escalones y choqué con el refrigerador. Mientras lo abría, una voz masculina detrás de mí intentó decir "View" en voz baja. Me asusté, levanté las manos y me giré hacia la dirección de la voz. Allí estaba un hombre alto, de unos 35 años, vestido con un disfraz de capa negra, con una sonrisa en el rostro, haciendo un gesto sorpresa con las manos. ¿Por qué hiciste eso?, le pregunté, con claros signos de embriaguez en mi habla. El hombre se presentó como el primo del anfitrión de la fiesta. Estaba tan desorientado que ni siquiera cuestioné por qué estaba en el oscuro sótano por sí solo, mientras arriba se celebraba una fiesta bulliciosa. El tipo trató torpemente de entablar una conversación, pero le dije que necesitaba llevarle las bebidas a mi amigo y marcharme de la fiesta. Honestamente, soy bastante abierto y conversador con desconocidos cuando estoy ebrio, pero en ese momento no me gustó la energía que emanaba de él y hice todo lo posible para alejarme. Se despidió diciendo encantado de conocerte mientras me daba la vuelta para subir las escaleras. Tomé mi teléfono y envié un mensaje de despedida a Connor antes de abandonar la fiesta. Las luces y las decoraciones de Halloween de las casas del vecindario iluminaban la calle mientras caminaba de vuelta a la casa de Connor. Sin embargo, no importaba mucho, ya que el paseo duraba literalmente 5 minutos, como máximo. Reflexioné sobre el extraño intercambio que había tenido con ese hombre en el sótano mientras caminaba y no podía quitarme las extrañas vibraciones que había sentido. Cuanto más pensaba en ello, más extraño se volvía en mi cabeza. Finalmente llegué a la casa de Connor. Estaba completamente oscura y el auto de Chantel no estaba en el camino de entrada, lo que significaba que estaba solo en casa. Entré en la casa oscura y tenebrosa sin molestarme en encender las luces y me dirigí directamente al sótano para dormir. Bajé las escaleras y me recosté en el sofá. Me quedé dormido como un bebé durante quizás 15 minutos hasta que escuché un ruido arriba que me despertó de inmediato. Traté de escuchar algo más, pero no oí nada. Pensé que estaba imaginando cosas y traté de volver a dormirme. No sé cuánto tiempo pasó desde que escuché el ruido por primera vez, pero pude oír crujir las tablas del suelo de arriba, como si alguien estuviera caminando sobre ellas. Pensé que era Connor o Chantel, pero sonaba demasiado pesado para ser alguno de ellos. Saqué el teléfono y envié un mensaje a Connor preguntándole si ya había llegado a casa. Miré el techo, tratando de escuchar mejor. Entonces, la puerta del sótano se abrió. Pude escuchar a alguien subiendo las escaleras. Miré por la esquina de la habitación y vi la entrada de las escaleras. Vi al hombre que había visto en la fiesta, parado allí, iluminado por la tenue luz de las escaleras. Traté de no hacer ningún ruido, rezando para que simplemente se fuera. Pasaron unos momentos antes de que él girara y saliera silenciosamente del sótano, cerrando la puerta detrás de él. Tomé el teléfono y marqué el 911. Les expliqué la situación, les di todo lo que necesitaban y esperé pacientemente en el sótano a que llegaran. Intenté abrir las ventanas, pero estaban selladas.
No tenía escapatoria a través de la puerta del sótano por la que el hombre se encontraba anteriormente. Finalmente, la policía llegó y arrestaron al hombre porque aún estaba en la casa. Lo encontraron escondido debajo de la cama de Chantel. Ella había llegado a casa y se estaba preparando para dormir, y estaba a punto de entrar en la cama cuando escuchó a la policía golpeando la puerta de la planta baja. No tengo idea cuál era su intención, pero claramente me siguió a casa. Todo el encuentro me ha confundido mucho. Estoy agradecido de que las cosas se desarrollaran de la manera en que lo hicieron. Curiosamente, la policía pudo revisar las cámaras de las casas vecinas y vieron al hombre siguiéndome a casa, pero luego me perdió después de que tomé la esquina hacia el callejón sin salida. Luego se ocultó cerca de Chantel, observándola bajar del auto y entrar en la casa, para después entrar furtivamente por la puerta trasera. Siempre hay que estar alerta en cuanto a tu entorno. Era mediados de octubre y las hojas apenas empezaban a cambiar a ese hermoso tono de naranja y amarillo. Mi esposa, Courtney, y yo somos una pareja gay, y llevamos casadas 2 años. Queríamos aprovechar el follaje de otoño y fuimos a las montañas Catskill en Nueva York. Reservamos un Airbnb cerca de Overlook Mountain, un destino popular para excursionistas. Como amantes de la naturaleza, viajamos por todo el país explorando parques nacionales y famosos lugares de senderismo. Esta era nuestra tercera vez en Catskill, Nueva York. La dueña del Airbnb era una mujer adorable y dulce, aparentemente de unos 50 o 60 años, a quien por respeto llamaremos Katy. Katy fue muy fácil de tratar y siempre respondía con prontitud. Nos dio la clave para una pequeña casa con un ambiente rústico y de cabaña, con paredes y suelos de madera, pero con coloridas alfombras para cubrir los suelos de madera. Estaba bien cuidada y bonita, lo suficientemente espaciosa para 2 personas. En el exterior, solo había bosques en todas direcciones. Había una caseta convertida en una pequeña casa club afuera con una mesa de billar y un tablero de dardos, y muchas cosas colgadas en las paredes. Fuimos a la base del sendero de Overlook Mountain y había algunas personas por allí, no muchas, pero algunas. Mientras subíamos la montaña a pie, nos cruzamos con excursionistas ocasionales que iban en dirección contraria. Eventualmente, nos sentamos en una gran roca con vistas a un impresionante acantilado y simplemente admiramos la vista por un tiempo. Luego escuchamos pasos que crujían las hojas detrás de nosotros. Nos dimos la vuelta y vimos a una mujer sola apoyada en un árbol. Debía de tener unos 55 años y, claramente, nos estaba mirando hasta que nos volvimos y la vimos, momento en el cual apartó la mirada de manera incómoda. Normalmente habría saludado, pero hizo que la situación fuera extraña. La ignoramos, hasta que, de repente, escuchamos su voz diciendo hola. Nos volvimos y la vimos mirándonos. Le devolvimos el saludo y ella nos preguntó de dónde éramos. Le contesté que éramos de allí. Comenzamos una conversación aparentemente normal. Dijo que se llamaba Melinda y que era de la zona. Nos preguntó dónde nos estábamos quedando y ofreció su conocimiento de la zona para sugerir lugares que deberíamos visitar. Le dije que estábamos en un Airbnb en la carretera. Nos sugirió algunos lugares para visitar y luego la conversación murió. Courtney y yo dijimos, bueno, fue un placer conocerte, y comenzamos a descender el sendero de regreso al coche. De manera extraña, notamos que Melinda ahora también estaba bajando, pero mantenía cierta distancia, fuera del alcance del oído. Encontramos un lugar para descansar durante un minuto en el camino de regreso y notamos que Melinda parecía haberse detenido al mismo tiempo. Aún estaba fuera del alcance del oído. Sentimos que nos estaba siguiendo, así que decidimos quedarnos quietos y esperar a ver si se iba. Después de un tiempo, finalmente continuó bajando y pasó junto a nosotros. Nos miró, sonrió y dijo está bien mientras pasaba junto a nosotros. Esperamos hasta que estuvo fuera de la vista antes de continuar nuestra caminata hacia abajo. Regresamos al área de estacionamiento un rato después y desde allí volvimos directamente al Airbnb, que estaba cerca.
Estábamos exhaustas, así que decidimos tomar una siesta. Luego fuimos a cenar a un lugar llamado Garden Café, que tenía buenas críticas. Después de eso, regresamos al Airbnb y planeábamos simplemente acurrucarnos y ver películas. Habíamos tenido un largo día de senderismo y esperábamos dormir bien. Había un televisor solo en la sala de estar, pero estaba configurado con Netflix y todo lo que necesitábamos. Encontramos una buena película para ver y la pusimos. Estábamos tan cansadas que comenzamos a quedarnos dormidas a mitad de la película. Noté que Courtney estaba completamente dormida y yo estaba a punto de seguir su ejemplo cuando de repente me desperté de inmediato al sonido de golpes en la puerta. Nos encontrábamos en medio del bosque, por lo que los golpes en la puerta eran motivo de gran preocupación. No debería haber nadie allí. La puerta no tenía mirilla, por lo que no podía verificar quién estaba afuera. Todas las persianas estaban cerradas y no me atrevía a mirar por ninguna de ellas. Desperté a Courtney y le dije que alguien estaba en la puerta. Silencié la televisión y esperamos a que volvieran a golpear la puerta, lo cual ocurrió solo unos segundos después. Ambas estábamos de acuerdo en que no abriríamos la puerta. Aunque aún era temprano, alrededor de las 9 de la noche, le envié un mensaje de texto a Katy para preguntarle si era ella quien estaba en la puerta. En ese momento, la persona golpeó en la ventana y una voz de mujer en el otro lado preguntó, ¿hay alguien ahí? Courtney y yo estábamos realmente asustadas. Sabíamos que no era normal que alguien golpeara la ventana de un extraño. Lo que sucedió a continuación fue aún más inquietante. Escuchamos a la persona intentando abrir la ventana, pero afortunadamente estaba cerrada. Katy nos estaba llamando al mismo tiempo. Mostré el teléfono a Courtney y ella sugirió que quizás Katy estaba afuera, lo que explicaría por qué nos estaba llamando. Respondí la llamada en voz baja y Katy, en el otro extremo, me preguntó si era yo quien estaba en la puerta. Cuando le expliqué lo que estaba sucediendo, sonó confundida y preocupada. Dijo que ninguno de sus amigos ni familiares iría a esa casa. Nos aconsejó que no abriéramos la puerta, y seguimos su consejo. Luego, escuchamos golpes en otra ventana y la voz de la persona diciendo, «Necesito ayuda, por favor déjenme entrar». Sabíamos que no debíamos caer en esa trampa, ya que algo malo podría suceder si la dejábamos entrar. Empezamos a darnos cuenta de que podría tratarse de la mujer rara que conocimos en el sendero de montaña. ¿Y si nos siguió de vuelta al Airbnb? Honestamente, ni siquiera lo habríamos notado. Fui al dormitorio, que estaba completamente a oscuras, y levanté con mucho cuidado una de las persianas para mirar afuera por una pequeña rendija. Vi a un hombre caminando frente a la ventana. No me había visto. Regresé junto a Courtney y le conté que había varias personas afuera. La situación era escalofriante. Llamamos al 911 y les dimos la dirección y permanecimos al teléfono. Hubo algunos golpes más en la puerta, pero no respondimos. Finalmente, las personas afuera se rindieron, supongo que porque los golpes y los gritos se detuvieron. La policía tardó un poco en llegar, pero cuando lo hicieron, nos sentimos mucho más seguras. Los oficiales fueron muy amables y se quedaron con nosotras mientras decidíamos qué hacer. Llamé de nuevo a Katy y le expliqué lo que había sucedido y por qué no nos sentíamos seguras para quedarnos allí esa noche. Ella fue completamente comprensiva. Aún así, pagamos por esa noche, pero el resto de la estadía se canceló. Uno de los oficiales nos llevó en su coche hasta el motel más cercano, donde pasamos la noche. Dadas las circunstancias, decidimos regresar a casa al día siguiente, porque, honestamente, no queríamos estar en la zona después de eso. Creemos que se trataba de algún tipo de grupo que buscaba víctimas fáciles para secuestrar. Podrían haber estado usando a una mujer como exploradora para ganarse nuestra confianza, y como vieron a dos mujeres jóvenes solas, intentaron apuntarnos para futuras excursiones. Desde entonces, comenzamos a llevar spray de pimienta como medida de autodefensa en nuestras salidas.